El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que la muchedumbre hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hasta el templo, y lo estuvo observando todo. Y como era ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: «Nunca jamás coma nadie de ti». Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: ¿No está escrito: mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos? Vosotros en cambio habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como lo tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó: «Tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, no con duda, sino con fe en que sucederá, lo que dice se obtendrá. Por eso digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, porque también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, tenemos aquí esta liturgia muy importante de este viernes, de la octava semana del tiempo ordinario, del tiempo común, en la cual el Señor nos está pidiendo que tengamos un amor al templo, un amor a la iglesia. Porque el Señor, miren el movimiento de alma que está teniendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces comienza diciendo que cuando hubo la muchedumbre aclamado, el Señor fue al templo. Entonces en el templo comenzó a observar todo. Entonces en el templo el día anterior ya comenzó esos movimientos: entra, sale, comercia por aquí, vende por allá, hace esto, hace lo otro. Y como ya era tarde, el Señor se fue a Betania. Betania dista 3 kilómetros de Jerusalén. 3 kilómetros, ¿en cuánto tiempo recorres? 45 minutos. 15 minutos por kilómetro. Entonces son 3 kilómetros, 45 minutos, ya 1 hora, dale. 1 hora de distancia a Jerusalén. Al día siguiente, el Señor fue para Jerusalén. Al medio del camino encontró esta higuera y dice: el Señor tenía hambre. ¿Qué hambre va a tener? El Señor sabe que Él mismo ha creado las estaciones. Por ejemplo, en el Génesis está dicho: Dios creó el cielo y la tierra y ha creado las estaciones para que los árboles den fruto a su tiempo. ¿Con qué intención el Señor pasó por la higuera y dijo lo que dijo? Y los apóstoles estuvieron atentos a lo que había dicho el Señor: que nadie coma de ti. ¿Por qué? Porque no había encontrado fruto. Pero si no era época de fruto, pero de todas maneras el Señor quería fruto. Pues era una enseñanza con lo que iba a suceder en unos momentos. Era una palabra de lo que iba a pasar en el momento que iba a entrar en el templo. Porque cuando entró en el templo, ni los apóstoles sabían lo que iba a suceder. Ni los apóstoles sabían qué estaba sucediendo con ellos. Entonces comenzó el Señor Jesús. Dice, miren lo que dice. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Llegaron a Jerusalén,
entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban por ahí. ¿Quiénes son los que traficaban? Los que compran, los que venden. Entonces el tráfico es ese, ¿no? Tú, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto te doy? Entonces dentro del templo. Ya el Señor el día anterior había visto lo que estaba sucediendo y entonces toda la noche Él rezó para tomar estas medidas, para dar un ejemplo a sus apóstoles de cómo ellos deberían defender el templo, defender el culto verdadero, defender la oración. Así como el Señor dice, ¿habéis visto esto? Hacedlo como yo lo hago. Era un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo daba a los apóstoles para construir su iglesia, construir el templo, construir el verdadero culto, porque de esta manera, con este tráfico de comercio que estaban haciendo aquí, no se daba un culto verdadero a Dios. No se daba un culto de amor a Dios, era un culto de tráfico, un culto de comercio, y dentro del templo. Y dice que no les permitía no entrar por el templo. O sea, el templo lo utilizaban como ¿qué? Como calle. Entraban por una puerta y salían por la otra puerta, sin hacer reverencia al templo. O sea, no había respeto al templo. Si no hay respeto al templo, ¿qué es el lugar del culto? ¿Qué es el lugar de oración? No vamos a tener respeto a Dios. Entonces, el Dios verdadero no va a ser adorado, cultuado, reverenciado como se debe. ¿Por qué? Porque no tenemos respeto al templo. Entonces, cuando pasamos, muchas veces ya en este tiempo de pragmatismo, en este tiempo de decadencia y de falta de fe, cuando unos amigos, entre ellos uno que es católico, pues va a pasar por cualquier iglesia, el buen católico se persigna. ¿Por qué? Porque primero está la cruz, es una iglesia católica y está el sagrario dentro. Entonces va a honrar al templo con un signo de fe exterior, que es hacerse la señal de la cruz. Cuando usted pasa por la calle, en muchas calles, en muchas avenidas existen parques con imagen de la Virgen, calles que tienen la cruz en medio del camino. Hay que cultuar, hay que tenerlo presente. Así como el Señor Jesús tuvo presente a la higuera en el camino, así nosotros debemos tener presente en nuestro camino los actos, las imágenes que nos recuerdan lo religioso y lo espiritual. Máxime una iglesia, un templo. Debemos defender el templo. El templo no puede ser destruido, el templo no puede ser profanado, el templo no puede ser incendiado. Debemos defender con nuestra fe, con nuestro amor, debemos defenderlo con nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque es el centro donde nosotros vamos a recibir a Jesús. Vamos a recibir los sacramentos. La mayor parte de los sacramentos que recibimos es en el templo. Hay uno que a veces no se recibe, que casi no se recibe en el templo. ¿Cuál es? ¿Qué sacramento? O se recibe en el hospital. Es la unción de los enfermos. En la casa, en el hospital, pocas veces se recibe en el templo. Pero los otros sacramentos se reciben en el templo. Y en el templo nosotros ingresamos al templo con el bautismo. Con el bautismo ingresamos en el templo. Y es ese fruto que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se daba el fruto que Dios esperaba en ese culto de la sinagoga, en ese culto del pueblo escogido por Dios. Ya no daban el fruto que Dios quería. En ese signo, en ese simbolismo, es que maldijo a la higuera, porque al día siguiente, cuando pasaban por ahí, San Pedro había tomado, dice, caído en cuenta las palabras que había dicho el Señor Jesús el día anterior: nadie más coma de tu fruto. Señor, mira, la higuera se ha secado. Simbolismo de que el culto que se daba en ese templo era un culto seco. No había fruto para Dios verdadero. No había fruto porque estaba mezclado de comercio, de tráfico. Estaba mezclado con falta de fe. Estaba mezclado, entonces no era un culto verdadero a Dios. Por eso el Señor Jesús dice, a continuación, tened fe, os aseguro que si uno dice a este monte, quita de ahí y ponte en el mar,
si lo haces con fe, si lo haces con deseo interior, con creer verdaderamente lo que estás pidiendo se realizará. El Señor, el primer fruto que quiere que nosotros tengamos es la fe, creer en el Dios verdadero, en la iglesia verdadera, en lo que enseña la iglesia desde que nuestro Señor Jesucristo fundó con San Pedro y los apóstoles, que transmiten los sacramentos de generación en generación y que nos van a llevar a la tumba. Y esos sacramentos y esa gracia, en ese templo donde se cultúa al Dios verdadero, el Señor Jesús quiere que tengamos fe. Y eso, lo unimos a la lectura, de la primera lectura. Veamos aquí qué es lo que nos dice el libro del Eclesiástico. Hagan elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Pero hay gente, dice, que no dejaron un recuerdo y acabaron con su vida. Fueron como si no existieron. Hubieran sido lo mismo que sus hijos tras ellos, pero no así los hombres de bien. Su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran porque dan fruto a su descendencia, y su herencia y sus hijos perduran con el fruto del que hace el bien. Por eso el que hace el mal se olvida uno de que ha pasado por la existencia, por la vida. Se ha olvidado que ha nacido. Pero aquel que hace el bien, el que hace el mal, se olvida de que nació, se olvida, no desaparece de la historia. Pero el que hace el bien da fruto y continúa en el recuerdo de los que viven posteriores a él. Por eso, queridos hermanos, es la canonización de los santos. Por eso se reverencia a todos los santos que han hecho bien a la iglesia. Hay otros que han hecho mal a la iglesia y han producido cismas, y han producido disensiones, y son malos. Pero no se les recuerda tanto cuanto a los buenos. Entonces, pidamos al Señor, por medio de la Santísima Virgen María, este fruto, que demos de nuestra alma, de nuestra conversión, de nuestro amor. Demos este fruto para defender el templo, el lugar donde se hace el culto divino a Dios. Defendamos esa institución. Primero defendamos el templo de nuestro cuerpo sin pecar. Y defendamos el templo, en la iglesia donde nosotros vamos a rezar, a dar un culto verdadero a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima.